Comenzaron de nuevo a amarse, incluso a menudo en medio del día. Emma le escribía de pronto, luego a través de los cristales hacía una señal a Justino, quien desatando rápido su delantal, volaba hacia la Watchet. Rodolfo venía, era para decirle que ella se aburría, que su marido era odioso y su existencia espantosa. ¿Qué puedo hacer yo? Exclamó él un día impacientado. Ah, si tú quisieras. Estaba sentada en el suelo, entre sus rodillas, con el pelo suelto y la mirada perdida. ¿Y qué? Dijo Rodolfo. Ella suspiró. Iríamos a vivir a otro lugar, a alguna parte. Estás loca, la verdad, dijo él riéndose. Es posible. Insistió. Rodolfo pareció no entender nada y cambió de conversación. Lo que él no comprendía era toda aquella complicación en una cosa tan sencilla como el amor. Emma tenía un motivo, una razón y como una especie de apoyo para amarle. En efecto, aquella ternura crecía de día en día a medida que aumentaba el rechazo de su marido. Cuando más se entregaba a uno, más detestaba al otro. Jamás Carlos le había parecido tan desagradable, con unas manos tan toscas, una mente tan torpe, unos modales tan vulgares como después de sus citas con Rodolfo, cuando se encontraban juntos. Entonces, haciéndose la esposa y la virtuosa, se inflamaba ante el recuerdo de aquella cabeza cuyo pelo negro se enroscaba en un rizo hacia la frente bronceada, de aquel talle a la vez robusto y elegante, de aquel hombre, en fin, que poseía tanta experiencia en la razón, tanto arrebato en el deseo. Para él se limpiaba ella las uñas, con un esmero de cincelador, y se maquillaba con tanto cuidado y se ponía pachulí en sus pañuelos. Se cargaba de pulseras, de sortijas, de collares. Cuando él iba a venir, llenaba de rosas sus dos grandes jarrones de cristal azul y arreglaba su casa y su persona como una cortesana que esperaba a un príncipe. Emma tenía ideas extravagantes. Cuando den las 12 de la noche, decía ella, pensarás en mí, y si él confesaba que no había pensado, había una serie de reproches que terminaban siempre por la eterna pregunta: ¿me quieres? Claro que sí te quiero, le respondía él. ¿Mucho? Desde luego. ¿No has tenido otros amores, ¿Crees que me has cogido virgen? Exclamaba él riendo. Emma lloraba y él se esforzaba por consolarla, adornando con retruécanos sus protestas amorosas. Oh, es que te quiero, replicaba ella, te quiero tanto que no puedo pasar sin ti, lo sabes bien. A veces tengo ganas de volver a verte y todas las cóleras del amor me desgarran. Me pregunto, ¿dónde está? ¿Acaso está hablando con otras mujeres? Ellas le sonríen, él se acerca. Oh no, ¿verá que ninguna mujer te gusta? Las hay más bonitas, pero yo sé amar mejor. Soy tu esclava y tu concubina. Tú eres mi rey, mi ídolo. Eres bueno, eres guapo, eres inteligente, eres fuerte. Tantas veces la había oído decir estas cosas, que no tenían ninguna novedad para él. Emma se parecía a todas las amantes, y el encanto de la novedad, cayendo poco a poco como un vestido, dejaba al desnudo la eterna monotonía de la pasión que tiene siempre las mismas formas y el mismo lenguaje. Aquel hombre con tanta práctica no distinguía la diferencia de los sentimientos bajo la igualdad de las expresiones, porque labios libertinos o venales le habían murmurado frases semejantes. No creía sino débilmente en el cantor de las mismas. Había que rebajar, pensaba él, los discursos exagerados que ocultan afectos mediocres, como si la plenitud del alma no se desbordara a veces por las metáforas más vacías, puesto que nadie puede dar jamás la exacta medida de sus necesidades, ni de sus conceptos, ni de sus dolores, y la palabra humana es como un caldero cascado en el que tocamos melodías para hacer bailar a los osos, cuando quisiéramos conmover a las estrellas. Pero con esta superioridad de crítica propia, de que en cualquier compromiso se mantiene en reserva, Rodolfo percibió en este amor otros gozos que explotar. Juzgó incómodo todo pudor, la trató sin miramientos, hizo de ella algo flexible y corrompido. Era una especie de sumisión idiota llena de admiración para él, de voluptuosidades para ella, una placidez que le embotaba, y su alma se hundía en aquella embriaguez y se ahogaba en ella, empequeñecida como el duque de Clares en su tonel de Malvasia. La señora Bowker, de soltera de Conflans, es una anciana que desde hace 40 años regenta una pensión en la calle Neuve Sainte-Geneviève, entre el barrio latino y el de Saint-Marceau. Esta pensión, conocida bajo el nombre de Casa Bowker, admite tanto a hombres como mujeres, jóvenes y ancianos, sin que las malas lenguas hayan atacado nunca a las costumbres de tan respetable establecimiento. Pero también es cierto que desde hace 30 años nunca se ha visto en ella ninguna persona joven, y para que un hombre joven viviese ahí, era preciso que su familia le pasara mensualmente muy poco dinero. No obstante, en el año 1819,
época en la que da comienzo este drama, hallábase en casa Bowker una joven pobre. Aunque la palabra drama haya caído en descrédito por el modo abusivo con que ha sido prodigada en estos tiempos de dolorosa literatura, es preciso emplearla. No es que esta historia sea dramática en la verdadera acepción de la palabra, pero, una vez terminada la obra, quizás el lector habrá derramado algunas lágrimas más allá de París. Nos permitimos ponerlo en duda. Las particularidades de esta historia llena de observaciones y de colores locales no pueden apreciarse más que entre el pie de Montmartre y las alturas de Montreux. En este ilustre valle de cascote continuamente a punto de caer y de arroyos negros de barro, valle repleto de sufrimientos reales, de alegrías a menudo ficticias, y tan terriblemente agitado que se precisa algo exorbitante para producir una sensación de cierta duración. Sin embargo, encuéntranse en él, de vez en cuando, dolores que la acumulación de los vicios y las virtudes hace grandes y solemnes. A su vista, los egoísmos y los intereses se detienen, pero la impresión que reciben es como una fruta sabrosa prestamente devorada. El carro de la civilización, semejante al del ídolo de Jaggernaut, apenas retardado por un corazón menos fácil de triturar que los otros y que fija los rayos de su rueda, pronto lo ha roto y continúa su gloriosa marcha. Los que sostenéis este libro con una mano blanca, que os hundís entre un mullido sofá, diciéndoos, quizás esto va a divertirme. Después de haber leído los secretos infortunios de Papá Goriot, comeréis con buen apetito, poniendo vuestra sensibilidad a cuenta del autor, tachándole de exagerado, acusándole de poesía. Ah, sabedlo, este drama no es una ficción ni una novela. All is true, todo es tan verdadero que cada cual puede reconocer los elementos del mismo en su casa, quizás en su propio corazón. Primera semana del mes de diciembre, Rastignac recibió 2 cartas, una de su madre y otra de su hermana mayor. Estas escrituras tan conocidas le hicieron palpitar a la vez de felicidad y de temor. Aquellos frágiles papeles contenían una sentencia de vida o de muerte, con respecto a sus esperanzas. Si concebía cierto terror al acordarse de los apuros que pasaban sus padres, era porque sabía cuán grande era el cariño que le tenían para no temer haber sorbido hasta las últimas gotas de sangre. La carta de su madre estaba concebida en los siguientes términos. Emplea bien este dinero, que yo no podría encontrar por segunda vez, aunque se tratara de salvar tu vida, sin que tu padre fuera advertido acerca de ello, lo cual perturbaría la armonía de nuestro hogar. Para procurárnosla, nos veríamos obligados a dar garantías sobre nuestras tierras. Me es imposible juzgar el mérito de unos proyectos que desconozco, pero ¿de qué naturaleza son ellos para que tú temas confiármelos? Esta explicación no requería volúmenes. A las madres con una palabra nos basta. Y esta palabra me había evitado las angustias de la incertidumbre. No podría ocultarte la dolorosa impresión que tu carta me ha causado. Querido hijo, ¿cuál es, pues, el sentimiento que te ha obligado a asustar de tal modo mi corazón? Has debido sufrir mucho al escribirme, porque yo he sufrido mucho al leerte. ¿En qué carrera te has lanzado, pues? ¿Acaso tu vida, tu felicidad, dependerían de querer aparentar lo que no eres? ¿Ver un mundo en el que tú no podrías entrar sin hacer unos gastos de dinero que tú no puedes sostener? ¿Sin perder un tiempo precioso para tus estudios? Mi buen Eugenio, cree en el corazón de tu madre. Los caminos tortuosos no conducen a nada grande. La paciencia y la resignación deben constituir las virtudes de los jóvenes que se encuentran en tu situación. No te censuro, no querría comunicar ningún acento de amargura a nuestra ofrenda. Mis palabras son las de una madre tan confiada como previsora. Si tú sabes cuáles son tus obligaciones, yo también sé cuán puro es tu corazón, cuán excelentes son tus intenciones. Así puedo decirte sin temor. Vamos, hijo amado, adelante. Pero cada uno de tus pasos será tiernamente acompañado por nuestros votos y bendiciones. Sé prudente, hijo. Debes ser prudente como un hombre. El destino de 5 personas descansa sobre tu cabeza. Sí, toda nuestra fortuna se halla en ti, como tu felicidad es la nuestra. Rogamos a Dios que te secunde en tus empresas. Tu tía Marcilac ha sido, en estas circunstancias, de una bondad inaudita.
Tiene debilidad por ti, me decía con alegría. Eugenio ama mucho a tu tía. No te diré lo que he hecho por ti más cuando hayas logrado lo que te propones. De otro modo, su dinero te quemaría los dedos. Vosotros, los hijos, no sabéis lo que significa el sacrificar unos recuerdos. Pero, ¿qué es lo que no os sacrificaríamos? Me encarga que te diga que te besa la frente, y querría comunicarte con este beso la fuerza para ser a menudo feliz. Esta buena y excelente mujer te habría escrito si no tuviera gota en los dedos. Tu padre está bien. La cosecha de 1819 sobrepasa nuestras esperanzas. Adiós, hijo mío. No diré nada de tus hermanas. Laura te escribe. Le dejo a ella el placer de charlar acerca de la familia. Haga el cielo que logres tu propósito. Sí, sí, es preciso, Eugenio. Me has hecho conocer un dolor demasiado vivo para que pueda soportarlo por segunda vez. He sabido lo que era ser pobre, al desear la fortuna para dársela a mi hijo. Vamos, adiós, no nos dejes sin noticias tuyas y recibe el beso que te manda tu madre. Felices se parecen unas a otras, pero cada familia infeliz tiene un motivo especial para sentirse desgraciada. En la casa de los Oblonsky andaba todo trastocado. La esposa acababa de enterarse de que su marido mantenía relaciones con la institutriz francesa y se había apresurado a declararle que no podía seguir viviendo con él. Semejante situación duraba ya 3 días y era tan dolorosa para los esposos como para los demás miembros de la familia. Todos, incluso los criados, sentían la íntima impresión de que aquella vida en común no tenía ya sentido y que, incluso en una posada, se encuentran más unidos los huéspedes de lo que ahora se sentían ellos entre sí. La mujer no salía de sus habitaciones, el marido no comía en casa desde hace ya 3 días, los niños corrían libremente de un lado a otro sin que nadie les molestara. La institutriz inglesa había tenido una disputa con el ama de llaves y escribió a una amiga suya pidiéndole que le buscase otra colocación. El cocinero se había ido 2 días antes, precisamente en la hora de la comida, y el cochero y la ayudante de cocina manifestaron que no querían continuar prestando sus servicios allí y que solo esperaban que les saldasen sus haberes para irse. Un día después de la escena tenida con su mujer, el príncipe Esteban Arkadievich Oblonsko, Estiva, como le llamaban en sociedad, al despertar a su hora de costumbre, es decir, a las 8 de la mañana, se halló no en el dormitorio conyugal, sino en su despacho, tendido sobre el diván de cuero. Vio su cuerpo, lleno y bien cuidado, sobre las flexibles muelles del diván, como si se dispusiera a dormir de nuevo, a la vez que abrazando el almohadón se apoyaba en él la mejilla. De repente se incorporó, se sentó sobre el diván y abrió los ojos. ¿Cómo era?, pensó recordando su sueño. A ver, Alavín daba una comida en Darmstadt. Sonaba una música americana. El caso es que Darmstadt estaba en América. Eso es, Alavín daba un banquete, servido en mesas de cristal, y las mesas cantaban «Il mio tesoro». Y si no era eso, era algo más bonito todavía. Había también unos frascos que luego resultaron ser mujeres. Ana Arkadievich brillaron alegremente al recordar aquel sueño. Luego quedó pensativo y sonrió. ¡Qué bien estaba todo! Había aún muchas otras cosas magníficas que, aún una vez despierto, no sabía expresar ni con palabras ni con pensamientos. Observó que un hilo de luz se filtraba por las rendijas de la persiana. Alargó los pies y alcanzó sus zapatillas de tafilet, bordado en oro, que su mujer le regalara el año anterior con ocasión de su cumpleaños. Y, como desde hacía 9 años tenía por costumbre, extendió la mano hacia el lugar donde, en el dormitorio conyugal, acostumbraba a colocar la bata. Solo entonces se acordó de cómo y por qué se encontraba en su gabinete y no en la alcoba con su mujer. La sonrisa desapareció de su rostro y arrugó el entrecejo. No me perdonará. Y lo malo es que yo tengo la culpa de todo. La culpa es mía y sin embargo no soy el culpable. Esto es lo terrible del caso. Ay. Se repitió con desesperación, evocando de nuevo la escena de todos sus detalles. Lo peor había sido aquel primer momento.
Cuando al regreso del teatro, alegre y satisfecho, con una manzana en las manos para su mujer, no la había hallado en el salón. Asustado, la había buscado en su gabinete, para encontrarla al fin en su dormitorio, examinando aquella malhadada carta que lo había descubierto todo. Dolly, aquella Dolly, eternamente preocupada, eternamente ocupada, siempre llena de preocupaciones. Tan poco inteligente, según opinaba él. Se hallaba sentada con el papel en la mano, mirándole con una expresión de horror, de desesperación y de ira. ¿Qué es esto? ¿Qué me dices de esto?, preguntó señalando la carta. Y ahora, al recordarlo, lo que más contrariaba en aquel asunto no era el hecho en sí, sino la manera como había contestado entonces a su esposa. Le había sucedido lo que a toda persona sorprendida en una situación demasiado vergonzosa. No supo adaptar su aspecto a la situación en que se encontraba. Así, en vez de ofenderse, negar, disculparse, pedir perdón o incluso permanecer indiferente, cualquiera de aquellas actitudes habría sido preferible. Hizo una cosa ajena a su voluntad. Reflejos cerebrales, juzgó Esteban Arkadievich, que se interesaba mucho por la fisiología. Sonreír con su sonrisa habitual, benévola y en aquel caso necia. Aquella necia sonrisa era imperdonable. Al verla, Dolly se había estremecido como bajo el efecto de un dolor físico y, según su costumbre, anonadado, Astivia bajó un torrente de palabras duras y apenas hubo terminado, huyó a refugiarse en su habitación. Desde aquel momento, se había negado a ver a su marido. Todo por aquella necia sonrisa, pensaba Esteban Arkadievich, y se repetía desesperado, sin hallar respuesta a su pregunta. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Era leal consigo mismo. No podía, pues, engañarse asegurándose que estaba arrepentido de lo que había hecho. No, imposible. Imposible arrepentirse de lo que hiciera un hombre como él, de 34 años, apuesto y aficionado a las damas, ni de no estar ya enamorado de su mujer, madre de 7 hijos, 5 de los cuales vivían y que tenía solo 1 año menos que él. De lo que se arrepentía era de no haber sabido ocultar mejor el caso a su esposa. Con todo, comprendía la gravedad de la situación y compadecía a Dolly, a los niños y a sí mismo. Tal vez habría tomado más precauciones para ocultar el hecho mejor si hubiese imaginado que aquello tenía que causar en Dolly tanto mal. Aunque no podía pensar seriamente en el caso, veía suponiendo desde tiempo atrás que su esposa sospechaba que no le era fiel. Pero quitando importancia al asunto, creía además que una mujer agotada, envejecida, ya nada hermosa, sin atractivo particular alguno, buena madre de familia y nada más, debía ser indulgente con él, y hasta por equidad. Y he aquí que resultaba todo lo contrario. Es terrible, terrible, se repetía Esteban Arkadievich sin hallar solución. Con lo bien que iba todo, con lo gusto que vivíamos. Ella era feliz rodeada de los niños. Yo no la estorbaba en nada. La dejaba en entera libertad para que se ocupase de la casa y de los pequeños. Claro que no estaba bien que ella fuese precisamente la institutriz de la casa. Verdaderamente hay algo feo, vulgar, en hacer que la corte a la institutriz de nuestros propios hijos. Pero ¿qué institutriz? Oblonsky recordó con deleite los negros y ardientes ojos de Mademoiselle Roland y su encantadora sonrisa. Pero mientras estuve en casa no me tomé libertad alguna, y lo peor del caso es que todo eso parece hecho adrede. Ay, ¿qué haré? No tenía otra respuesta que la vida da a todas las preguntas irresolubles. Vivir al día y procurar olvidar. Pero hasta la noche siguiente, Esteban Arkadievich no podría refugiarse en el sueño, en las alegres visiones de los frases convertidos en mujeres. Era preciso, pues, buscar el olvido en un sueño de la vida. Pero jamás levantaba la cabeza del trabajo Scrooge. Un viejo pecador, codicioso, agarrado, tacaño, avaro, retorcido, opresor, duro y afilado como el sílex, del que ningún acero había obtenido jamás un fuego generoso, misterioso, autosuficiente y solitario como una ostra. Pero jamás levantaba la cabeza del trabajo Scrooge.
un viejo pecador, codicioso, agarrado, tacaño, avaro, retorcido, opresor, duro y afilado como el sílex, del que ningún acero había obtenido jamás un fuego generoso, misterioso, autosuficiente y solitario como una ostra. El frío de sus entrañas helaba sus viejas facciones, le cortaba la nariz puntiaguda, le sacaba las mejillas, le hacía andar agarrotado, le ponía los ojos rojos, los finos labios amoratados. El frío de sus entrañas helaba sus viejas facciones, le cortaba la nariz puntiaguda, le sacaba las mejillas, le hacía andar agarrotado, le ponía los ojos rojos, los finos labios amoratados, le hacía hablar con astucia, con voz crispada. Una escarcha helada le cubría la cabeza, las cejas y la barbilla estrapajosa. Llevaba su baja temperatura donde quiera que fuera, congelaba su oficina en los días de canícula y no la deshelaba ni 1 grado en Navidad. El calor y el frío del exterior tenían poca influencia sobre Scrooge. Ni el calor lo calentaba, ni el tiempo invernal lo enfriaba. Ningún viento que soplara era más cortante que él. Ninguna nieve que cayera estaba más concentrada en su propósito. Ninguna lluvia, por recia que fuera, estaba menos abierta a una súplica. Ningún viento que soplara era más cortante que él. Ninguna nieve que cayera estaba más concentrada en su propósito. Ninguna lluvia, por recia que fuera, estaba menos abierta a una súplica. Los temporales no sabían dónde encontrarlo. La más intensa lluvia, la nieve, el granizo y el aguanieve podrían presumir de ser mejores que él en un solo sentido. Ellos, a menudo, eran generosos. Scrooge jamás lo era. Jamás lo paraba nadie por la calle para decirle con una mirada sonriente: «Querido Scrooge, ¿qué tal está? ¿Cuándo va a venir a verme?». Los pobres no le podían limosna, los niños no le preguntaban la hora. Jamás en su vida un hombre o una mujer le había preguntado a Scrooge cómo se iba a tal o cual sitio. Hasta los perros de los ciegos parecían conocerlo, y cuando lo veían venir tiraban de sus dueños hasta los portales y por los callejones. Después meneaban el rabo como diciendo: «No hay ojo mejor que el ojo malo, desventurado amo». Pero, ¿qué le importaba a Scrooge? Era justo lo que le gustaba: abrirse paso por los abarrotados caminos de la vida, advertir a toda simpatía humana que mantuviera las distancias. Los que le conocían. ¿Qué le importaba a Scrooge? Era justo lo que le gustaba: abrirse paso por los abarrotados caminos de la vida, advertir a toda simpatía humana que mantuviera las distancias. Era lo que los que le conocían consideraban una fuente de placer para Scrooge. El lunático, al dejar salir al sobrino de Scrooge, había dejado entrar a otras 2 personas. Eran caballeros corpulentos, de aspecto agradable, y ya se encontraban con sus sombreros quitados, en la oficina de Scrooge. Llevaban libros y papeles en las manos y se inclinaron ante él. «Scrooge y Marley, supongo», dijo uno de los caballeros refiriéndose a su lista. «Tengo el placer de dirigirme al señor Scrooge o al señor Marley». «El señor Marley lleva muerto estos últimos 7 años», replicó Scrooge. «Esta misma noche hace 7 años que murió». «No tenemos ninguna duda de que su generosidad está bien representada por su socio superviviente», dijo el caballero mientras presentaba sus credenciales. Verdaderamente lo estaba, porque habían sido 2 almas gemelas. Ante la inquietante palabra generosidad, Scrooge frunció el ceño, negó con la cabeza y devolvió las credenciales. «En esta época festiva del año, señor Scrooge», dijo el caballero levantando una pluma, «es más deseable de lo habitual que hiciéramos una pequeña provisión por los pobres y los indigentes, que sufren enormemente en este momento. Muchos miles están necesitados de bienes comunes, cientos de miles están necesitados de las comodidades básicas, señor». «¿No hay cárceles?», preguntó Scrooge. «Montones de cárceles», dijo el caballero, dejando la pluma de nuevo. «¿Y los asilos de la Unión?», quiso saber Scrooge. «¿Funcionan todavía?». «Sí, todavía funcionan», contestó el caballero. «Ojalá pudiera decir que no». «¿El molino de sangre y la ley de los pobres están entonces en pleno vigor?», preguntó Scrooge. «Los 2 muy activos, señor». «Ah, me temía por lo que usted dijo al principio que algo había ocurrido por lo que habían detenido su útil curso», dijo Scrooge. «Me alegro mucho de oírlo». Con la impresión de que estos se acomodan escasamente la alegría cristiana de mente y cuerpo de la multitud, contestó el caballero, unos pocos de nosotros estamos procurando reunir un fondo para comprar algo de comida y de bebida a los pobres y medios para calentarse. Escogemos esta época porque es, entre todas las demás, cuando la necesidad se siente profundamente y cuando la abundancia se hace más patente. ¿Por qué cantidad le apunto? «Por ninguna», replicó Scrooge. «¿Desea usted hacerlo de forma anónima?» «Deseo que me dejen en paz», dijo Scrooge.
Ya me preguntan lo... Deseo que me dejen en paz, dijo Scrooge. Ya que me preguntan lo que deseo, caballeros, esa es mi respuesta. No me hago feliz a mí mismo en Navidad y no me puedo permitir hacer felices a los holgazanes. Ya contribuyo a mantener los establecimientos que he mencionado y me cuestan bastante. Los que estén mal, que vayan allí. Muchos no pueden y muchos preferirían la muerte. Muchos no pueden y muchos preferirían la muerte. Si prefieren morirse, dijo Scrooge, lo mejor es que lo hagan y que disminuyan la población que sobra. Además, discúlpenme, yo eso no lo sé. Pero podría saberlo, observó el caballero. A mí qué me importa, contestó Scrooge. Ya me tienes uno